Eres todo lo que necesito. Y me llevas al lugar donde encontré descanso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En este día vamos a estar analizando un poquito nuestro crecimiento en el Señor. Y vamos a estar viendo en la segunda carta de Pedro. Hemos estado los miércoles estudiando y hemos estudiado primera de Pedro. Y en una semana más terminamos con primera de Pedro y pasaremos a segunda de Pedro. Y podemos aprender muchas cosas de esta carta. Vamos a iniciar hoy y nos vamos a poner brevemente de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y vamos a estar tratando el tema de este versículo que nos dice, antes bien, creced. Y nosotros vamos a ver, y le hemos puesto, es llamado a este mensaje de hoy con el nombre de este versículo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Tenemos capítulo 3, versículo 18 de segunda de Pedro. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, bajo tu dirección y tu amor, buscando, Padre Celestial, tu palabra, para conocerte a ti, mi Señor, y crecer cada día más en tu gracia. Esa gracia preciosa que nos diste, Señor, entregándote, Señor, por nosotros, la cual nos diste salvación y vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Antes bien, creced en la gracia. Esa gracia preciosa que nos dio el Señor, el Padre Celestial, no podía dar algo más grande que Él mismo entregarse. Y Él mismo, cuando nosotros analizamos la gracia, esto debe ser suficiente para nosotros mantenernos firmes en Cristo. Y en medio de una generación que comienza y que vive cada día mortificada por las dificultades, por los problemas, por los inconvenientes de la vida, por las vicisitudes y las situaciones que se están manifestando cada día, el afán diario, nosotros, cuando miramos a la gracia de nuestro Señor, eso nos permite y nos debe dar la fortaleza para crecer y para mantenernos firmes,
sin fluctuar en la profesión de nuestra fe. La fe es en Dios, la fe es de Dios. La vida, el propósito en este tema, cómo permanecer firme en Cristo en medio de una generación que abandona la verdad. Hay un propósito, el propósito de la vida cristiana no termina cuando somos salvos. Ya llegamos a Cristo, entregamos nuestra vida, recibimos el perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados y somos hijos de Dios. Pero no termina ahí. Debemos crecer espiritualmente, discernir el error, vivir en santidad y esperar con esperanza hasta el regreso de Cristo. Debe ser paso a paso, siguiendo. Hay libros de la Biblia que nos enseñan cómo comenzar la vida cristiana. Pablo nos enseña, nos da y nos instruye. Pero hay otros que nos enseñan cómo terminar fielmente. Y Pedro en este pasaje, en esta carta, dice en 2 de Pedro 1:14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjese que tanto Pedro, recordamos a Pablo, cuando se presentó en el libro de los Hechos y le dijo, no verán más mi rostro. Y empezaron a llorar cuando los despedían. Pedro, en este caso, también está hablando de una despedida. Y dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjense que Pablo conocía su partida porque el Señor se lo había dicho. Incluso le había mostrado cómo partía y a través de las mismas palabras y de profeta y de cuando Agabo cogió el cinturón y dijo, así será el dueño de este cinturón atado, amado. ¿Cómo sería? Y aún sabiendo lo que le iba a suceder en Jerusalén, subió. Y aún sabiendo todo lo que pasaba, el mismo Señor le dice, tienes que ir a dar testimonio también de mí en Roma. Antes de tu partida, antes de irse, sabía que ibas a hacerlo. Pero Pablo sabía. También a Pedro Jesús le declara, el Señor dice, por eso repito, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Una cosa segura es que Dios tiene un fin para nosotros. Y ese fin es la eternidad. Y Él está preparando ese lugar donde nosotros vamos. Cuando un hombre sabe que está cerca de partir, normalmente no pierde tiempo hablando de cosas insignificantes. Cuando usted sabe que le quedan pocos días, dice, bueno, déjame preparar mi casa, déjame preparar mi familia, déjame preparar cosas. Pero Pedro habla de lo que realmente le importa. Pedro pudo haber escrito, recuerden mis milagros, ¿verdad? Recuerden mi ministerio. Recuerden cuando estuve con Jesús en el monte, en la transfiguración. Pero no, Pedro no dice esto. Dice, no olviden la verdad. Porque después de que los apóstoles desaparecieran, vendrían falsos maestros. Vendrían dificultades y crecerían los problemas. Segunda de Pedro 2:1 dice, hace alusión a estos problemas que vendrían después. Pero Pedro le ha dicho, no olviden la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la que nos va a permitir crecer en la gracia de nuestro Señor. El conocimiento de nuestro Señor es lo que nos va a dar ese poder. En 2 de Pedro 2:1 nos dice Pedro, el apóstol, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí encontramos una gran verdad. Una iglesia no solamente necesita alimento,
Una iglesia no solamente necesita alimento, necesita discernimiento. Y ese discernimiento es el que nos va a permitir entender y comprender la voluntad, el mensaje de la palabra y separar lo que nosotros creemos o lo que nos explican por ahí con lo que dice la verdadera palabra. Dice, claro que nosotros no solamente necesitamos saber qué creer, nosotros no solamente necesitamos saber qué creer, también tenemos que saber qué rechazar. Porque a diario vemos situaciones y condiciones que nos traen las redes, que nos traen las personas y que nos traen las mismas otras personas que tienen ministerio, en la cual nosotros tenemos que entender y saber cuando esa persona nos está trayendo algo verdadero o algo real. ¿Cómo podemos crecer en la gracia? Teniendo un discernimiento claro para poder rechazar lo que no es de Dios, lo que no viene de parte de Dios. Porque muchas veces comenzamos a aplicar las cosas a nuestra manera y no debe ser así. Por lo tanto, repito, no solamente necesitamos saber qué creer, necesitamos saber qué rechazar. ¿Qué es rechazar? No solamente necesitamos conocer la verdad, necesitamos aprender a reconocer el error. Necesitamos aprender a reconocer ese error para nosotros poder saber lo que vamos a rechazar y lo que vamos a aceptar. ¿Qué necesitamos? Discernimiento de espíritu. Por eso Pedro puede resumirse en 3 grandes llamados. Crezcan en la verdad, número 1. Cuidado con el error y vivan esperando a Cristo. Para crecer en la verdad necesitamos el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios. Pero también necesitamos entender y conocer esos errores que a veces nos traen. Que nos traen en las mismas iglesias. Que nos traen a veces predicadores como hemos visto por ahí. Y a veces nosotros nos hacemos hasta parte. Nos hacemos hasta parte de los errores. Porque vemos el error y nunca procuramos llamar a esa persona que está en ese error. No importa las redes o el medio, el ministerio que tenga, siempre podemos llegar a ellos. Lo que hacemos es que los tiramos a las redes. Mira lo que hicieron en tal iglesia, en tal sitio, o tal pastor o tal pastora. ¿Lo han visto? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Usted sabe lo que sucede entonces en las redes. Que el enemigo está gozoso porque nos estamos autodestruyendo. ¿Me entiende? Cuando conocemos esos errores, nosotros no somos llamados a destacar las faltas y los errores. Nosotros somos llamados a destacar la verdad de Cristo, la palabra de Dios. Y cuando vemos esa situación, lo digo porque se ve en las redes muchas veces, en la misma iglesia, poniendo y destacando lo que dijo fulano, lo que dijo el pastor o la pastora tal, o lo que dijo la iglesia tal. Y yo simplemente creo que nos convertimos en parte de los instrumentos del enemigo para destacar y para atacarnos uno con otro. Crezcan en la verdad. Y lo vimos cuando nosotros analizamos el capítulo 1 de Segunda de Pedro, vemos todo lo que nos habla. Pero también nos habla en el capítulo 2. Por eso repito a Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Debemos también aprender a distinguir eso. Pedro termina diciendo, creced en la gracia y el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor. Creced en la gracia y el conocimiento.
Cuando nosotros conocemos del Señor, cuando nosotros conocemos la palabra tal y cual el Señor lo ha traído y nos lo ha presentado, conocemos que dónde está el error. Cuando nos traen un error, digo, no, la palabra me dice esto y es esto. Y todavía más, el Espíritu Santo que está en nosotros nos revela, porque vino ¿para qué? Para revelarnos, conducirnos a toda verdad, para revelarnos la palabra, porque Él que la inspiró, Él que la escribió, que usó a los santos hombres de Dios para escribirla, Él es el autor y Él nos las explica tal y cual la quiso decir. Por eso, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Conocer a Cristo no es buscar su beneficio, no es buscar los milagros, no es buscar su sanidad, es buscarlo a Él por lo que es Él y por quién es Él, porque conocemos realmente. Fíjese que a veces vemos como queremos tomar nosotros la gloria y la posición. El apóstol Pedro comienza diciendo siervo y apóstol. No dice primero apóstol, dice siervo. Siervo de Jesucristo. Es el orden. Primero siervo, después apóstol. Antes de hablar de autoridad, habla de servicio. Antes de decir yo soy apóstol, dice yo soy siervo. Esa es una lección para nosotros. Esa es una lección que debemos aprender. El verdadero crecimiento espiritual no produce orgullo, produce humildad, produce sencillez. Y es lo mismo que enseñó Cristo. En el libro de Marcos nos dice, en el capítulo 10, versículo 44, dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pedro comienza diciendo siervo antes que apóstol. Mucho en los días de hoy, usted no oye en las redes, yo soy siervo. No, yo soy apóstol. Yo soy apóstol. Y pocas veces yo soy siervo. No lo oímos, ¿verdad? Ni lo vamos a ver. El verdadero crecimiento no produce orgullo, repito, produce humildad. Cristo enseñó eso. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El cristianismo bíblico no produce celebridades espirituales, produce siervos. Pero hoy en día estamos detrás de las celebridades espirituales. La salvación nos da todo lo necesario. Segunda de Pedro, como todas las cosas, dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Fíjense que nos ha dado esta carta de Pedro, nos está enseñando realmente, esta segunda carta de Pedro, nos está enseñando todo lo que hemos recibido y cómo debemos vivir. Y por eso dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Él no nos dice que se nos dieron algunas cosas. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que debemos saber, entender y conocer, está escrito y está dado y nos ha sido dado por la autoridad que podía darnos toda autoridad, por el que va delante, por el que con su gloria se manifiesta. Como nos dice el apóstol Marcos cuando iba
caminando sobre el mar, que los discípulos se asombraron y vieron como que él quería pasar de largo, pero no era que iba a pasar de largo, es que una de las condiciones de la manifestación del Padre Celestial es pasar adelante. Y él lo que iba era pasar adelante para que vieran su gloria. Así como le dijo a Moisés, pasaré delante de ti. Así como le dijo a los discípulos, Jesús, yo soy. Así como le dijo, iré delante de ustedes, pasaré delante, porque muestra su gloria. La gloria de Dios es de la cual nosotros podemos decir, vamos a glorificar, porque Él es el divino y el creador. Pedro nos dice, Dios nos dio algunas cosas y necesitamos buscar experiencia nueva para completar lo que falta. No, ¿qué es lo que Pedro dice? Todas nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. Esto armoniza con Efesios 1:3 que dice, bendito sea, Efesios 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Una vez más, vemos, con toda bendición espiritual. Ahí no hay una bendición para uno, para otro otra. Aquí. No. Toda bendición espiritual. No fue dada. Y Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos en Él. Oiga, tanto Efesios 1:3 cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Vemos lo mismo que nos dice Colosenses, dice, y vosotros estáis completos en Él, nada nos falta, porque tenemos al Creador, al dador de vida, al Dios y eterno Padre. Lo tenemos a Él, teniéndolo a Él, sabemos que lo tenemos todo, porque Él es el todo en todo. Cristo es suficiente. Cristo no es el comienzo de algo que necesitamos completar con otra fuente. No necesitamos nada, no necesitamos agregarle, no necesitamos sumarle. Por eso, la palabra, decía un predicador, que el mejor comentario de la Biblia, hay muchos libros que comentan y hay muchas experiencias, muchos libros y muchos buenos comentarios, pero el mejor comentario es la misma palabra, es la Biblia. No hay otro comentario bíblico mejor que su propia palabra. La iglesia necesita volver continuamente a esta verdad. La gracia no produce estancamiento. Ya llegué, me entregué al Señor, recibí, lo tengo y me quedo tranquilo porque ya lo tengo todo. Segunda de Pedro, mire, en el día de hoy muchos estudios, estoy leyendo así mucho porque estamos viendo prácticamente la carta de Segunda de Pedro, analizando un breve resumen de los 3 capítulos que tiene Segunda de Pedro. Y Segunda de Pedro 1, 5 y 7 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, oiga bien, nosotros también poniendo toda diligencia, una de las cosas que produce el amor al Padre es ser diligente, es investigar. Me parece como estos niños pequeñitos que siempre preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Usted le quiere dar algo o no le quiere dar algo y le pregunta, ¿y por qué? Nosotros también tenemos que buscar ese por qué diligentemente. También poniendo toda diligencia. Vosotros también, dice la palabra, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra
fe, virtud. ¿Por qué? Porque en ella podemos entender y conocer la verdadera condición y posición de lo que nos ha sido dada. Dice fe, virtud, conocimiento, porque lo que nos va a hacer caminar en el camino, caminar sin fallar, sin salirnos del camino, lo que nos va a hacer seguir, y cuando vienen esos puntos de falsas enseñanzas que nos dan, podemos rebatirla porque tenemos el conocimiento pleno. Y después de tener ese conocimiento, Dios no nos lo dio para echar atrás. Dice que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces dice, después de esta condición, de ese conocimiento, tenemos que tener dominio propio. Pero ese dominio tiene que estar en nosotros mismos y contra nosotros mismos. Porque a veces mi fuerza o mi deseo son un camino, pero yo tengo que tener el dominio suficiente para decir, eso no es lo que me dice la palabra. No, eso no. Eso no va. Lo que va es esto y aquello. Y poder controlar. Y poder decirle a mis propias necesidades personales, a mis deseos personales, a mis deseos, a mis ambiciones o a mi fantasía, no. No me voy a dejar dominar por ella. Y cuando vienen las atracciones de la carne, poder decir, yo tengo el dominio sobre ella porque Dios me lo dio. ¿Por qué? Porque he recibido dominio, toda bendición espiritual, como nos lo dijo antes. Amén. También dice paciencia. Porque cuando usted sabe lo que tiene, aunque usted no lo vea que lo está recibiendo, usted es paciente porque sabe a quién espera. Cuando los cristianos decimos esperamos la venida de nuestro Señor, los enemigos decían, mira, en la misma carta, más adelante vemos que dice, ¿qué están esperando todo el tiempo? ¿A quién están esperando? Y nunca llega. Pero cuando nosotros somos pacientes, sabemos que el que prometió nunca falla. Nunca. Nunca llega tarde. Llega justamente a tiempo. Tal vez no es el tiempo que yo espero, pero es el tiempo del Señor. Nunca falta su promesa. Nunca se sale pierde a uno de sus hijos. No lo pierde. No pierde a ninguno de nosotros. Porque Él tiene el poder y la autoridad para cuidarnos y guardarnos. También a la paciencia, por tanto debemos esperar pacientemente al Señor, pero esperarlo no durmiendo, sino velando, como Jesús mandó, orad y velad para que no entréis en tentación. Esperamos ¿cómo? Sabiendo pacientemente que Él viene. Y nos conduce también el mismo texto, siguiendo después de virtud. Cuando lo leemos completo también nos dice, con piedad. A veces queremos ser severos con nosotros mismos y autocastigarnos. Severo con nuestra familia, severo con nuestros hijos, severo con nuestras compañeras y compañeros, con nuestra esposa, a las esposas con los esposos y todo. Severo consigo mismo y severo con los demás. No somos llamados a esto también a ser piadosos, porque tenemos un Dios piadoso y misericordioso, que se compadece de sus hijos. Y algo que también nos dice el texto es afecto fraternal. Porque sin ese afecto fraternal, sin ese amor
es como si el pie me doliera y yo no le hiciera caso porque no es parte de mi cuerpo. No, me duele el cuerpo completo, hasta la cabeza me duele y me duele lo que me duele. Lo que me comenzó fue un tropezón, pero me duele la cabeza. Nosotros tenemos que saber que somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y que debe haber entre todos ese afecto fraternal, ese amor de hermano, como dice y termina diciendo sobre después de afecto fraternal, amor. Eso es extraordinario, pero no dice como ya tienen fe, pueden quedarse exactamente donde están. Dice añadid, añadid, y todo esto que nos está diciendo aquí debemos añadirlo. La fe, por lo tanto, verdadera produce crecimiento. La fe no vino para ya tengo fe y me quedé aquí sentado esperando que venga. ¿Recuerdan el hombre de la barca que estaba ahogándose y pedía que el Señor iba a salvar? Me quedo, no, yo estoy aquí, me estoy ahogando, pero estoy esperando porque el Señor me prometió salvarme. Y cuando viene una lancha, ven, sube. No, el Señor pero me dijo que no me iba a ahogar, que me iba a... Viene un bote, le dice lo mismo. Y cada vez que venía uno, hasta que se ahogó. Cuando llega, Señor, tú me prometiste, pero te mandé todos los recursos para salvarte y tú ninguno, y todos los rechazaste. No es quedarnos, tenemos fe, no es quedarnos ya estancados, es ser diligente, dice la palabra, es conocer todo esto. Como ya tienen fe, ¿pueden quedarse exactamente donde están? No. Añadid. La fe verdadera produce crecimiento. La fe verdadera va a motivarnos a crecer. Un niño puede ser perfectamente saludable y sin embargo todavía ser niño. Pero si después de 10 años sigue exactamente igual, algo anda mal. De la misma manera, un cristiano puede ser genuinamente salvo y sin embargo estar espiritualmente enfermo. Si nunca crece, si nunca busca ser transformado, como el ejemplo del amigo que ponía el hermano José esta mañana. Si esa persona con todo es cristiano, pero nunca crece cambiando lo que sabe que le perjudica y lo que lo lleva a la prisión. Yo estoy de acuerdo con Alejandra que dijo que no es cristiano. Y José Rivera le dice que en su país le dicen, no le dicen cristiano, le dicen, ¿cómo es? Cristino. Porque somos llamados a tener crecimiento, a crecer en la palabra, a buscar en la verdad. ¿Y cómo puedo yo enseñarle a los demás que crezco? ¿Porque sé mucha Biblia? No. ¿Porque conozco texto bíblico? ¿Porque tengo experiencia de muchos que han actuado? No. Le voy a mostrar mi crecimiento cuando alguien puede ver más de mí, en mí, de Cristo en mí. Cuando pueden ver más en mí de Cristo que antes. Lo que no veían antes, lo pueden ver ahora. Cuando me parezco más a Él. Cuando sigo más sus instrucciones. Cuando obedezco más a su palabra. La fe verdadera, entonces, produce ¿qué? Crecimiento. Un niño puede ser perfectamente saludable, pero puede permanecer así por mucho tiempo y no vas a demostrar crecimiento. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Repito, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestro, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cómo podemos entonces encontrar que nuestra fe se desarrolla en nosotros? Con el crecimiento. El crecimiento espiritual no es opcional,
Dice segunda de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. El crecimiento espiritual no es opcional. Si estas cosas están en vosotros, la fe bíblica produce fruto. Jesús dijo en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No dice quizá lleve fruto, dice lleva fruto. Y Pablo enseña cuando vemos a Gálatas 5, de 22 a 23, los frutos, todos estos frutos que tiene que llevar el cristiano. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Esperanza, fe, fortaleza, confianza, benevolencia. Y todas las cosas que Dios da, que le vas a dar a usted. La pregunta no es cuánto sé, sino cuánto de Cristo se está viendo en mí. Porque podemos aumentar conocimiento bíblico sin aumentar carácter cristiano. Y eso es lo que debemos seguir. Carácter cristiano. Podemos saber más versículos y tener menos paciencia. Podemos escuchar más sermones y amar menos. Podemos hablar más de doctrina y vivir menos como Cristo. Por eso Pedro habla de conocimiento, más carácter, más conducta. Para un crecimiento efectivo y claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a otro punto, y es a evitar el peligro de la ceguera espiritual. Segunda de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué le sucede? Segunda de Pedro 1:9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjese, que se arrepintió, fue perdonado, le fueron lavados sus pecados, entró al camino de la salvación. Mas sin embargo, dice bien claro, el que no tiene esta cosa tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuándo fue la purificación? Cuando se arrepintió y aceptó al Señor. Pero luego él mismo olvida todo esto, se estanca, no crece, no sigue la palabra, no busca instrucciones. ¿En qué está? Dice que Mateo 15:4 dice, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en un hoyo. Aquí Pedro utiliza una imagen terrible, ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Podemos tener muchos conocimientos intelectuales, pero si no lo aplicamos en la forma correcta, tenemos una ceguera espiritual. Realmente, por eso la iglesia necesita hombres y mujeres que conozcan la palabra, no solamente personas emocionadas, no solamente personas activas, no solamente personas que hablan, personas que conocen la verdad. La seguridad no produce descuido, produce diligencia. Cuando nosotros tenemos seguridad de en quién hemos creído, a quién le hemos creído, cuando tenemos la seguridad de quién es Cristo, de quién es el Señor, nuestro Salvador, esto nos va a hacer más diligentes. Va a producir en nosotros la diligencia
de buscar de Él, de buscar a aquel que tiene cuidado de nosotros, de buscar a aquel que no escatimó esfuerzo, que no tuvo en cuenta su gloria para venir a rescatarnos a nosotros. De aquel que no le importó lo que ibas a sufrir en el madero. Mire, a veces pienso, y decía el miércoles pasado, que si yo veo que están tejiendo un látigo de cuero con alambre, con púa y cosas, y que tal, y tengo el poder de coger ese látigo, de esconderlo, se lo voy a esconder, ¿verdad que sí? Botárselo, ¿verdad? Lo vamos a botar. Si yo veo y tengo la oportunidad de ver el madero en el cual me van a clavar y lo puedo eliminar, lo elimino chiquitito, ¿verdad? Y no crece. Jesús alimentó el madero que lo ibas a crucificar. Y lo hizo crecer y lo vio crecer. Jesús no solamente vio el madero, ni el látigo, vio de dónde procedía, desde antes de la creación, el látigo que lo iba a azotar. También le dio vida a los verdugos que lo iban a clavar, que lo iban a traspasar su costado, y los alimentó. Y hizo salir sobre ellos el sol y la lluvia temprana y la tardía, y los alimentos de la tierra. Cuando tenemos el conocimiento de quién es Dios, de quién es Cristo, y ese Cristo, sabiendo todo eso que iba a suceder y viendo quién lo iba a hacer, lo soportó y lo alimentó, aún aquellos mismos soldados que lo iban a castigar. Cuando tenemos seguridad de quién es Él, nosotros buscamos con diligencia. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pedro no está enseñando que ganamos la salvación por obra. La salvación es por gracia. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero las buenas obras demuestran que nuestra fe es verdadera, como estuvimos viendo en el libro de Santiago, que terminamos antes de iniciar la primera de Pedro, donde nos hablaba, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, el libro de Efesios, y Santiago nos decía, muéstrame tu fe, Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Somos movidos a actuar conforme a lo que somos, llamados y creados para todas buenas obras. Y esa es la misión que nos hemos recibido. Pedro nos lleva, pero a veces perdemos la autoridad de la palabra. Mire, vamos a ver un poquito sobre la autoridad de la palabra. Pedro dice en 2 de Pedro 1:16-21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la vanidad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. 2 de Pedro capítulo 1:16-21, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Siguiendo la palabra tal y cual fue, dice, escrita. Por eso digo, el mejor comentario de la Biblia es la propia Biblia. Pedro no está diciendo, le traje una experiencia personal. Es más, está diciendo, les anunciamos una verdad histórica que se ha demostrado con los hechos y con la historia, con todo lo que ha sucedido. Fíjese que Pedro nos trae aquí una muestra de que aún su propia experiencia
Él no la pone como autoridad máxima. Él pone la autoridad de la palabra. Mire, en Mateo 17, de 1 al 5, nos relata, si le manda lo puede poner, Mateo 17, de 1 al 5, nos relata la transfiguración de Jesús. Cuando en el monte se le presentó, se transfiguró con toda su gloria a Jesús, ¿verdad? Y fíjese que Pedro estuvo allí, vio la gloria de Cristo, escuchó la voz del Padre cuando dijo, ese es mi Hijo, y fue testigo ocular de una experiencia vivida por Pedro y por los otros dos discípulos, por los tres. Y mire, pero sin embargo, Pedro, aún teniendo esto, no pone esta experiencia como la autoridad. A veces vemos personas que están poniendo en la vida nuestra, en la vida del cristiano, la experiencia de alguien, de fulano. ¿Lo han visto? ¿Por qué debemos entender la palabra de Dios tal y cual es? Y vienen y ponen por vivencia. Mire, Pedro estuvo allí, vio la gloria de Cristo, escuchó la voz del Padre y fue testigo ocular. Pero luego dice algo sorprendente. Pero esto, es como decir, pero a esto, esta no es la autoridad. Dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Y sigue leyendo, se pueden seguir leyendo completa. O sea, pero tenemos también la palabra profética más segura. O sea, la palabra aún dice, yo no estoy poniendo por encima mi experiencia y la visión y lo que vi, la transfiguración de Jesús. Yo estoy poniendo como la autoridad. La palabra más segura es la palabra. ¿Qué le digo con esto? Que tenemos que entender que aún la experiencia del mismo Pedro puso algo por encima de lo que él había visto y vivido, la palabra. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura que aún mi propia experiencia, mi propia visión. Porque no sé si ustedes lo han visto, mucha gente trae la experiencia de fulano, que el pastor fulano, la pastora fulano, o el fulano tuvo tal experiencia, tal cosa. Mire, qué ejemplo más claro. Jesús dice, Pedro le dice ahí, aunque yo estuve en este lugar, vi la transfiguración y todo, yo tengo la experiencia más segura. Y es la palabra, a ella hoy. Pedro tuvo una experiencia extraordinaria, pero no convierte la experiencia en la autoridad final. Nos lleva a la palabra y termina diciendo, 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Por quién fue traída? Por el Padre. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Por lo tanto, esta no es privada para alguien en particular, es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo, es para la humanidad. Aunque la humanidad completa no la acepta, pero los seguidores la aceptarán siempre. Los que creen en esta verdad. La Escritura viene de Dios. Nuestra fe no descansa sobre lo que sentimos, descansa sobre lo que Dios ha dicho. Nuestros sentimientos cambian, las experiencias cambian, las emociones cambian. Pero dice Primera de Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Esa no cambia. Esa no cambia. El peligro que viene a veces desde dentro. ¿Dónde viene a veces el peligro? Cambia en los versículos, en el capítulo 2, Pedro cambia
Y ahora dice, habla un poco del error. ¿Habrá entre vosotros falsos maestros? Observe, no dice solamente, habrá falsos maestros afuera, no es afuera. Habrá entre vosotros. Ojo, como dice el colombiano, ojo pelado con esto. Habrá entre vosotros falsos maestros. Hubiera sido muy bueno que dijera, habrá afuera de aquí, por allá afuera. Es adentro. Entre vosotros, dice, ese es el peligro. El enemigo más peligroso no siempre viene con una bandera diciendo, soy enemigo de Cristo. A veces viene con una Biblia, a veces usa lenguaje religioso, a veces habla de Jesús, a veces cita versículos, pero distorsiona la verdad. Cuando el enemigo se le presentó a Jesús allá en el monte, cuando le dijo, cuando Jesús ayunaba y tuvo hambre, lo que le citó fue la Biblia, escrito, está. No le citó un cuento de hadas por ahí, le citó la Biblia. Pero Jesús, como se la presentó distorsionada, le contestó con la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo más peligroso, sabemos entonces que no viene con un aviso y un letrero que diga soy enemigo. Soy amigo. Soy amigo. ¿Recuerdan la expresión de Pedro cuando Jesús le dijo que tenía que subir a Jerusalén a morir? ¿Recuerdan la expresión? Su maestro, lleno de todo el amor del mundo, le dice, maestro, no permita que eso te suceda. No permita que eso te suceda. No, jamás, maestro. Cuánto amor, ¿verdad que sí? Sin embargo, Jesús, como Dios, lo mira y no le dice, apártate de mí, Pedro, ¿verdad que no? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. Porque el pensamiento no era de Pedro, la expresión no era de Pedro, era puesta aquí. Por eso dice la palabra, probad a los espíritus. ¿Qué espíritu te está hablando? Porque a veces vienen unos espíritus y nos hablan y nosotros lo vemos, me habló el espíritu. Y va para allá y lo hago. A veces habla de Jesús y cita versículos, pero distorsiona la verdad. No, primera de Juan 4, versículo 1, dice, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Por eso debemos ser cuidadosos cuando aplicamos condiciones y aplicaciones prácticas que aplicamos, que arrastramos y que traemos con nosotros, y aplicamos conductas y acciones que son incorrectas. Cuando vamos a la palabra, decimos, pero esto no está aquí. Esto no está. Y lo vemos en muchas personas que, pero mira, esto está aquí, sucedió tal cosa. Sí, pero mira a quién le sucedió. Por eso, el pueblo de Dios tiene que ser cuidadoso y escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque también tenemos errores doctrinales. Muchos errores doctrinales. Y segunda de Pedro 2, 18 a 19, habla de hombres que hablando palabras infladas y vanas, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos, dice la palabra. Aquí encontramos una verdad. La falsa doctrina nunca es solamente un problema intelectual. La falsa doctrina no solamente afecta al intelectual de a una persona, termina afectando la moral, la familia, afecta su carácter, la adoración, la iglesia y finalmente nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Repito,
La falsa doctrina nunca es solamente un problema intelectual, no es un problema tampoco personal de una persona. Termina afectando la moral, la familia, el carácter, la adoración, la iglesia y finalmente nuestra relación con Dios. Por eso Judas 3, el libro de Judas, capítulo 3, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No somos llamados a oír los errores doctrinales y quedarnos callados. El libro de Judas dice bien claro, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. No estamos llamados tampoco a pelear por preferencia, pero sí debemos defender la fe que ha sido dada una vez. Dios sabe guardar a lo suyo. Dios nos guarda y nos protege y nos bendice. Segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Qué palabra? No dice quizás, dice sabe. Dios sabe cómo guardar a sus hijos. No significa que jamás enfrentaremos pruebas. Significa que ninguna prueba está fuera del control de Dios. Primera de Corintios 10:13. Fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. He dicho muchos textos, he usado muchos textos, pero he querido dejarlo porque en el video podemos verlo lento después y buscar los textos. Fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. El mundo se burlará de la promesa de Cristo. Ahora Pedro llega al capítulo final diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿De qué se burlan? De la segunda venida. Dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Así preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Yo no lo oigo diciendo que viene Cristo, que viene pronto. Pero nosotros esperamos con paciencia, sabiendo que el que prometió es fiel y verdadero. Y nunca nos falla. Gloria al Señor. Han pasado siglos y aparentemente nada ha ocurrido, pero Pedro responde, Dios no mide el tiempo como nosotros. ¿Cómo le responde Pedro a esos burladores? Dios no mide el tiempo como nosotros. Segunda de Pedro 3:8 dice, para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Y después viene una de las declaraciones más hermosas. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Dios no llega tarde. Nunca se atrasa. Dios está cumpliendo su propósito. Y el día del Señor vendrá, como nos dice segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo que nosotros tenemos que saber es estar como preparado. No hacer como las 5 vírgenes descuidadas, ¿verdad? Sino hacerlo como las 5 vírgenes que tuvieron precaución. Estar preparado porque no conocemos la hora. Juan 14:3 dice, vendrá otra vez. Y en el libro de los Hechos 1:11 dice, este mismo Jesús, le dijeron los ángeles a los discípulos cuando se quedaron mirando al cielo, este mismo Jesús que le habéis visto ir al cielo, dice, así vendrá. Así vendrá. Tesalonicenses 4:6, primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿qué pasa? Descenderá del cielo, llamará, ¿verdad? Vendremos. Por lo tanto, esos burladores que dicen, están esperando, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Nosotros sabemos que la esperamos, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, Cristo viene. Aquí está el corazón pastoral del mensaje, el principal centro, lo que quiero enseñar. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que cielos y tierras pasarán? Nosotros tenemos que saber que debemos esperar tranquilos y pacientes por la venida del Señor. ¿Cuándo viene?
El mismo Cristo dijo, no sé. ¿Qué día? No sé. ¿Qué señal? No. Lo que sí sabemos que viene. Esperar a Cristo no es estar ocioso. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Sí. Esperando y apresurando para la venida del día de Dios. La esperanza bíblica no produce pasividad, produce actividad santa. Y debemos mantenernos en actividad. Pero hermana Ivonne, debemos ser activos. Pablo enseña que la gracia nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. La doctrina correcta debe producir una vida correcta. Cielo nuevo y tierra nueva esperamos, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, con los cuales mora la justicia, nos dice 2 de Pedro 3:13. Y Apocalipsis 2:21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo vio Juan el discípulo cuando estuvo. Y Apocalipsis 21:4, enjuzgará, dice que él enjuzgará toda lágrima. No habrá muerte, llanto, clamor ni dolor. ¿Por qué? Porque Cristo habrá hecho nuevas todas las cosas. ¿Qué significa entonces crecer en la gracia? Significa que cada día comprendamos más profundamente que todo lo que tenemos viene de Dios. 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Crecer en gracia, por tanto, significa más humildad, más paciencia, más perdón, más amor, más dependencia de Dios, más semejanzas a Cristo. Un cristiano maduro no dice yo ya llegué, dice Señor, todavía necesito crecer. ¿Qué significa crecer en el conocimiento de Cristo? No es solamente conocer información acerca de Jesús, es conocer a Jesús. Es conocer a Jesús. Tenemos que conocerle más a Él. Los burladores vendrán, pero Cristo vendrá. El mundo cambiará, pero la promesa de Dios, el mundo cambia, pero las promesas de Dios permanecen. Cielo nuevo, tierra nueva, todo, pero la promesa de Dios permanecen. Y por eso nos deja una última orden: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 5 preguntas importantes. ¿Estoy creciendo? No solamente asistiendo. Estoy creciendo. Estoy discerniendo. ¿De qué hablamos al principio? Del discernimiento. Sé distinguir entre verdad bíblica y error religioso. Estoy viviendo en santidad porque Cristo viene. Estoy esperando a Cristo. ¿O estoy tan ocupado en este mundo que olvidé el próximo, al prójimo, que olvidé el próximo, al prójimo, y me olvidé de lo demás, y me olvidé de hacer el bien? ¿Estoy conociendo más a Jesús? Porque al final de todo, lo más importante no es cuánto sabemos de Cristo, sino cuánto le conocemos y cuánto nos parecemos a Él. Quizá alguien diga, pastor, yo llevo muchos años en la iglesia, pero la pregunta no es cuántos años lleva en la iglesia. La pregunta es, ¿cuánto has crecido en Cristo durante esos años? Quizá hemos crecido en conocimiento, pero no en amor. Hemos crecido en actividad, pero no en santidad. Hacemos las actividades más gozosas y más bellas, pero salimos de las actividades y el amor se apaga. Hemos crecido en actividad, pero no en santidad. Hemos crecido en responsabilidad, pero no en carácter. Hoy el Señor nos llama nuevamente: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si eres creyente, cree. Si estás débil, vuelve a Cristo. Si está confundido, vuelve a la palabra. Si está siendo tentado, permanece firme. Si está viviendo en pecado, arrepiéntete. Si está cansado, mira a Cristo.
Y si estás esperando su venida, sigue fiel, que Él vendrá, Él viene. Porque un día escucharemos la voz del Rey. Y cuando Cristo venga, no importará cuánto acumulamos, no importará cuánta fama tuvimos, no importará cuánto nos aplaudieron, lo único que importará será, ¿fuimos fieles a Cristo? Pedro comenzó diciendo, Simón, Pedro, siervo. Y termina diciendo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ese es el objetivo de toda nuestra vida. No nuestra gloria, la gloria de Cristo. A Él sea la gloria ahora y hasta los días de la eternidad. Amén. Leemos, para concluir, nos ponemos de pie y si la hermana puede ponerme 2 de Pedro 3, 17 y 18, por favor. Así que vosotros, os amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La iglesia que conoce la verdad permanece firme. La iglesia que crece en Cristo no será fácilmente arrastrada por el error. Hoy el Señor nos dice, buscad mi palabra, estudiad, escudriñadla, porque en ella le parece que está la vida eterna. Y es quien habla de mí, dice la palabra. Así que yo le exhorto, le invito a que no descuidemos el estudio de la palabra, la búsqueda y sobre todas las cosas, venir también los días de estudio bíblico y compartir los miércoles. Es un día precioso. Amén. Yo le invito a los hermanos que están acá, si hay alguien que no haya hecho su declaración por ese Cristo, nuestro Redentor y Salvador, hoy le hago la invitación. Cristo Jesús está siempre esperando y nunca es tarde. Pero puede ser tarde si nosotros no le cuidamos. Debemos aceptarlo. Si no, oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso, por tu palabra leída y estudiada, Señor. Grábala en nuestra mente y en nuestros corazones y permite, oh Dios, que podamos repasarla, practicarla y ponerla, Señor, como prioridad en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dirige tu pueblo, Señor, con tu palabra, con tu Santo Espíritu, con tu guianza y tu amor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.